Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto, Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Nos volvemos a encontrar en este programa Somos Iglesia y es un gusto para nosotros el compartirles a ustedes algunas de las notas y noticias más importantes en torno a la Iglesia Católica. Estamos iniciando un nuevo mes, así que tenemos muchas fiestas importantes, ¿o no, Padre Carlos, dándole la bienvenida? Muchas gracias, Miriam. También una alegría estar contigo, estar con toda la gente que nos sintoniza a través de redes sociales, a través también del canal católico TV Familia, que retransmite amablemente este informativo de Iglesia que emitimos siempre los días miércoles y que nos pueden encontrar en nuestras redes, sobre todo en YouTube, Padre Carlos Yepes. Una alegría empezar este mes de septiembre, una alegría pensar en el mes de la mujer indígena, que será precisamente pasado mañana 5 de septiembre, una alegría recordar una gigante que ha sido un ícono de la caridad en el mundo, la Madre Teresa de Calcuta, que murió hace justamente 27 años, un 5 de septiembre, y luego la Iglesia la declararía beata en el año 2003, luego santa, y hoy celebramos litúrgicamente su fiesta cada 5 de septiembre. Padre, y tenemos también la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no es así? La Mercedes, patrona de la comunidad de los padres mercedarios, patrona de los internos carcelarios, el 24 de septiembre, una fiesta mariana muy bonita, además de que también tenemos la fiesta de la Virgen de Dolorosa, el 15 de septiembre, de manera que hay fiestas marianas, hay fiestas de santos muy importantes. Y una que me encanta, a mí me encanta la fiesta de los arcángeles, ¿no? Al final del mes. 29 de septiembre, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y atención, es el mes de la Biblia, este mes de septiembre, porque el último día del mes, el 30, celebramos a San Jerónimo, que sabemos que se guardó en las grutas subterráneas de la ciudad de Belén, donde nació el niño Jesús, para hacer por muchos años la traducción de la lengua hebrea y griega de la Biblia a la lengua latina, vulgar o corriente, y esa traducción sirvió como modelo de Biblias durante muchísimos siglos a la Iglesia, en una traducción que fue conocida la Vulgata, por el latín vulgar, corriente, usado. Había un latín usado por la gente culta y había un latín usado por el pueblo sencillo, el pueblo vulgar, decirlo de alguna manera, saberlo entender. Entonces esa traducción se llama la Vulgata. Padre, y ahora que usted mencionaba lo de que se va a celebrar el próximo viernes el Día de la Mujer Indígena, de la Niña Indígena, es muy importante resaltar de que a pesar de que los pueblos indígenas en el mundo han sido explotados, han sido aniquilados, en fin, todavía quedan en el mundo aproximadamente 5.000 pueblos indígenas. 5.000 comunidades y casi 500 millones, casi 470, 480 millones. De las cuales 185 son mujeres. Son mujeres. Muchos indígenas en el mundo todavía. En el mundo, y es valorar su cultura, sus costumbres ancestrales. Y hoy se entiende un proceso de inculturación, es en el sentido, saquen lo mejor de la cultura occidental o de la cultura contemporánea sin perder sus raíces ancestrales y sin perder su identidad. Bueno, y vamos a iniciar el programa ya en forma, Padre Carlos, hablando sobre una celebración en días pasados, una celebración realmente no muy grata, la del bombardeo que se hizo sobre las poblaciones de Nagasaki e Hiroshima. Pues bien, yo creo, Padre Carlos, que Dios permitió esto para que nosotros tomáramos conciencia de lo que, digamos,
Dios puede desencadenar la irresponsabilidad, la insensibilidad humana. Veamos esta nota. Se cumplen 80 años de este momento. La Segunda Guerra Mundial estaba en sus últimos días. Japón se negaba a rendirse. Estados Unidos buscaba una forma rápida y decisiva de terminar el conflicto. Fue entonces cuando lanzaron la primera bomba atómica sobre Hiroshima y luego una segunda sobre Nagasaki. Miles de personas murieron al instante, las ciudades quedaron en ruinas y las secuelas de la radiación afectaron a generaciones enteras. Ella es una de las supervivientes, así recuerda ese terrorífico día que vivió con tan solo 13 años. At 8:15, I was in the second floor of the wooden building at the Army headquarters, which was 1.8 kilometers from the hypocenter. At that moment, I saw the bluish white flash all over the window, and then I still have the sensation of flying up in the air and then floating up there, and that's the end of my consciousness. When I regained the consciousness in a total darkness and a stillness, I knew what happened to me. I thought I was faced with death. I was dying because I tried to move my body, but I couldn't move it. Un testimonio capaz de trasladar a cualquiera al propio momento de la explosión, a lo que se pudo sentir en la piel de todos los que, como ella, tuvieron la fortuna de sobrevivir. Un acontecimiento que marcó la historia mundial. De hecho, se sigue recordando y, por ejemplo, los últimos papas de la historia lo han tenido siempre presente durante sus pontificados. Juan Pablo II viajó a Japón en 1981. El mensaje que dejó sigue resonando en la actualidad. Recordar Hiroshima es aborrecer la guerra nuclear. En el año 2010, el Papa Benedicto XVI bendijo en la Plaza de San Pedro esta imagen de la llamada Virgen bombardeada, un rostro que se dañó durante la bomba atómica de Nagasaki. Solo se pudo conservar la cabeza. El Papa Francisco también ha estado en contacto con ambas ciudades japonesas. De hecho, esto sucedió durante una de sus audiencias generales en marzo de 2019. So, Holy Father, please, will you blow out this flame so there will never again be another Nagasaki, so there will never again be another Hiroshima. Y así fue, Francisco apagó esta vela en un gesto simbólico en contra de la guerra. Pero no solo eso, Francisco visitó ambas ciudades destruidas pocos meses después y estuvo rezando ante los memoriales de la paz. León XIV también ha mostrado su afecto por todos ellos. Así rezaba por las víctimas. Desidero assicurare la mia preghiera per tutti coloro che ne hanno subito gli effetti fisici, psicologici e sociali. 80 años después, el recuerdo sigue vivo. Hiroshima y Nagasaki marcaron un antes y un después, y aunque el tiempo pase, la memoria permanece. Lo de Hiroshima y Nagasaki, Padre Carlos, son de esos hechos que realmente causan vergüenza. Uno no puede creer que el ser humano haya detonado tragedias, hecatombes de esta magnitud. Y es un dolor para los físicos, entre ellos en su momento Albert Einstein y otros físicos que fueron desarrollando la energía atómica, pensando que se le daría los mejores usos, y nadie supondría que lo utilizarían para destruir dos ciudades, una y 3 días después la otra. Estados Unidos quería sentar un precedente de que tenía la energía nuclear desarrollada para crear bombas, y ellos no habían podido entender ese ataque salvaje a Pearl Harbor, allá en el puro Pacífico hawaiano, unos años antes, lo que los obligó a entrar a la guerra. No estamos tan lejos, porque se han mostrado los dientes, las potencias nucleares, se han hablado por lo menos en el lenguaje verbal, se han hablado de que no se descarta la posibilidad del uso de bombas atómicas en el caso de una conflagración mayor que estas guerras regionales. Hablamos concretamente la de Ucrania y Rusia, y esto no deja de preocupar al mundo. El Papa Francisco, que lo mostraba en ese momento ya en el cielo, decía: en una guerra solo hay perdedores.
nunca se podrá pretender que haya ganadores, y menos en una guerra nuclear. Y creo que es un llamado siempre a la conciencia de los grandes líderes que tienen la potestad y tienen el poder para determinar si entran a una guerra con armas convencionales o con armas nucleares, de manera que nosotros como hombres y mujeres de a pie lo más que podemos hacer es orar para que reconozcamos que no podemos dar ese paso al vacío que nos va a llevar a una crisis del planeta, porque es que por más que pensemos que haya una guerra nuclear en Norteamérica o que haya una guerra nuclear en Europa por parte de agresores con bombas atómicas y con tecnología nuclear, esto va a afectar globalmente todo el planeta, el ecosistema, el medio ambiente. Padre Carlos, será seguramente la pregunta del millón, pero si Dios nos dio inteligencia, ¿por qué nosotros obramos con tanta insensatez, con tanta irresponsabilidad? Porque incluso se cuenta que, por ejemplo, el piloto de este avión de donde se lanzaron estas bombas, el Enola Gay, después de haberlas lanzado, se sintió muy orgulloso de ese genocidio que se estaba dando. Él es un militar y obedecía órdenes, era ganar la guerra. De hecho, Japón pocos días después reconoce que si no se rinde, no firma un armisticio, van a seguir bombardeando. Fueron dos eventos dolorosos con diferencia de pocos días, casi que unas horas, y fue un efecto disuasivo sobre Japón para que se rindiera. Tú dices, bueno, el hombre es inteligente, pues qué inteligencia para desarrollar energía nuclear, pero no para un uso pacífico, sino para un uso bélico. Igual puede pasar con la inteligencia artificial, igual ha pasado con el mundo de Internet, las grandes industrias, las más lucrativas en el mundo en Internet, venta de armas en Internet, trata de personas en Internet, pornografía en Internet, venta de drogas en Internet, de manera que son las grandes industrias y se han servido de la tecnología también para esto, para el mal. ¿Por qué un hombre, por qué un gobernante llega a este punto? Yo diría soberbia, soy todopoderoso, a mí no me van a desafiar, ceguera. Pensar que destruir miles, cientos de miles, millones de personas hoy en día puede ayudar a algo, y odio, porque la guerra lo primero que desaloja del corazón humano es el amor y siembra el odio, y la otra persona ya no es más tu hermano, es un objetivo militar. Bueno, padre, antes de pasar a la próxima nota, hay algo bueno para resaltar, y es que esta mujer que veíamos en la nota pertenece a los 174.000 personas sobrevivientes de ese terrible hecho en Nagasaki, allá en el Japón, e Hiroshima. Y ellos, estos sobrevivientes, se dedican a una función muy especial, ¿no? Son los hibakushas, la expresión japonesa hibakushas, y se dedican a mostrar el holocausto que trae la guerra. Cada vez son menos, porque es que cuando hablamos de que esto aconteció hace 80 años, tienen que ser los niños de la época, con 8, 10, 12 años, que ahora son sobrevivientes. Es un grupo de ancianos que fueron testigos del horror de estas explosiones nucleares, y se dedican a fomentar la paz y a decir esto no puede volver a acontecer en una sociedad que se dice civilizada. Bueno, cambiando de tema, les contamos que Irak es uno de los países, yo diría, más belicosos del mundo. Pues bien, allí hay un grupo de cristianos que tratan de mantener muy en alto su fe. En las distintas iglesias de Irak, más de 1000 niños han recibido su primera comunión, y lo han realizado en lugares donde aún quema el recuerdo del martirio. Por ejemplo, la Iglesia Católica Siríaca de Nuestra Señora de la Liberación, en 2010, fue el escenario de una masacre en la que murieron decenas de fieles, 2 sacerdotes y cientos de heridos. Aunque el evento más traumático vivido en la última década fue el auge del ISIS, del Estado Islámico. Fue otra persecución más a la que se sometió a la ya mermada población cristiana. El viaje del Papa Francisco en 2021 tuvo el objetivo de poner las necesidades de esta minoría ante los ojos de las nuevas autoridades del país, fomentar su protección. L'Iraq è chiamato a mostrare a tutti, specialmente in Medio Oriente, che le differenze, anziché dar luogo a conflitti, devono cooperare in armonia nella vita civile.
La fe en Irak no se apaga a pesar de la dura prueba que supone vivir en un lugar donde el fundamentalismo islámico ha dejado regueros de sangre cristiana. Son verdaderos héroes de la fe, Padre Carlos, que en medio de la situación, del entorno en que les toca vivir, ellos mantienen esa fe, mantienen esa confianza en el Señor. Estos cristianos en países tan golpeados por la guerra como Irak, un país que tiene una potente tradición histórica, cultural, un gran imperio en el mundo antiguo, nos muestra cómo la fe, por más que sea atropellada la fe cristiana, por más que sea apabullada, por más que sea perseguida, se resiste a desaparecer. Se habla de 13.200 familias. Algunas han sido exiliadas en medio de la persecución y hoy encontramos que 9.000 de ellas han vuelto. Y uno piensa simplemente la resiliencia frente a la adversidad, una profunda confianza en Dios y la conciencia de que ellos tienen que ser testimonio profético de la fe en Cristo en un país de mayoría sobre todo musulmana y donde la minoría cristiana es vista con recelo y con desconfianza, de manera que son héroes, verdaderos héroes, este grupo de familias que tienen que celebrar su ritualidad, su celebración católico-cristiana casi de manera clandestina, y nos lleva a nosotros a pensar en Occidente, cuando tenemos todas las posibilidades, una vida de fe a veces tan tibia, y por el contrario un país como el Irak actual, como es una fe muy militante, muy decidida, muy firme en la persona de Jesús, aún al riesgo de sacrificar su propia vida. Alguien decía que son como los olivos que a pesar de que los destruyas a los 10 o 20 años vuelven a dar su Vuelven a fruto. retoñar, vuelven a retoñar. Una terquedad y una semilla, un germen de vida profundo, que más allá que los que eran, o como el fenómeno del mercurio, este elemento químico, tú lo partes y se divide en 20 goticas, partículas más pequeñas, pero no desaparece el mercurio. Eso es lo del cristiano. Recuérdate que en la antigüedad significaban el pez con, significaban el cristianismo con el pez, y el pez en griego es ictius, que es el acrónimo de Jesús, Hijo de Dios, Salvador de los hombres, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador de los hombres. Y nos hablan también del salmón, que siempre nada contracorriente, desarrolló mucho músculo, porque siempre está contracorriente, y eso es un poco esa imagen del pez, que algunos lo asimilan al salmón, siempre contracorriente, ir a la fuente, aguas tranquilas, a desovar, a poner sus huevos y luego a morir. Da vida en sus hijos, los huevitos que pone, y luego muere. Padre Carlos, eso nos debe cuestionar a nosotros que vivimos nuestra fe de una manera tan tranquila, es decir, que no nos ha tocado demostrar realmente la temperatura espiritual con pruebas tan duras como la que viven pueblos como los de Irak. Total, nuestra fe es completamente tibia porque es una fe más sociológica, por los papás, por los abuelos, por el entorno escolar, por el entorno social, el entorno cultural, que una fe adquirida por una convicción profunda, porque hemos sentido el amor de Dios, la vida nueva que Dios nos comunica por la pasión, muerte y resurrección de su Hijo. De manera que estos mártires que son minoría en unos países de mayoría de otras religiones y una mayoría muy agresiva, son verdaderos héroes que nos dan ejemplo de firmeza y de templanza en la fe, y sobre todo de fortaleza en momentos de muchas adversidades. Bueno, nosotros en días pasados con mucha tristeza reseñamos cómo la única iglesia católica en Gaza fue atacada, e incluso el padre de allá sufrió algunas consecuencias por esto. Pues bien, veamos cómo el comité judío norteamericano aportó una cifra que $25.000. Sí, exactamente, buena platica para, digamos, organizar esta iglesia. El Comité Judío Americano ha donado $25.000 a la Arquidiócesis de Nueva York para ayudar a reparar la única iglesia católica de Gaza, la de la Sagrada Familia. El templo fue alcanzado por un proyectil israelí que falló, lo que provocó la muerte de 3 personas. También hubo heridos, incluido el párroco. El director de Asuntos Interreligiosos de este comité, el rabino Noam Marantz, expresó su solidaridad con los cristianos en una declaración realizada el 1 de agosto.
A raíz de esta tragedia queremos estar ahí para nuestros socios católicos, que han estado ahí para el pueblo judío en nuestros momentos de necesidad. Juntos, como cristianos y judíos, podemos afirmar la humanidad compartida de todos. La declaración también agradeció al cardenal estadounidense Timothy Dolan su amistad y su apoyo. El purpurado había recaudado fondos anteriormente junto a este comité para ayudar así a reconstruir una casa israelí dañada en el ataque del 7 de octubre de 2023. Bueno, un bonito gesto por parte de la comunidad judía en los Estados Unidos, ¿no, padre? Yo pienso que no podemos clasificar, ahora que se ha despertado tanto un sentimiento antisemita, no podemos colocar bajo el mismo costal al pueblo judío, que por demás ha sido un pueblo muy sufrido, muy perseguido. Una cosa es el gobierno actual de Israel y otra cosa es el pueblo judío, que de hecho se ha levantado contra esta toma agresiva, desproporcionada de Gaza, bajo el argumento de que se quiere acabar a todos los integrantes de Hamas, cuando prácticamente hay una crisis humanitaria, una matanza por hambruna de los habitantes de Gaza, que no pueden tomar decisiones libres, que no tienen dónde ir porque está de un lado el mar, Egipto al sur tiene la frontera cerrada y del lado más oriental está todo Israel, de manera que es casi un genocidio selectivo, pero eso es más el gobierno que el mismo pueblo israelita. En buena hora, digamos, por una propuesta de estas, y que el Señor ayude a Gaza y tenga compasión de los gazatíes. Padre, a mí me llama mucho la atención que Palestina fue un pueblo en el que nació Jesús y que fue transitado por Jesús, que hace parte de la Tierra Santa, y sin embargo allí solamente el 1% de la población es cristiana. ¿Por qué? Es un misterio. A ver, distingamos, Palestina es la forma como los romanos llamaban la tierra de los judíos, que tiene como 4 áreas grandes. Muy al norte, la zona más fértil es Galilea, luego una zona pagana, que es Samaria, luego otra parte creyente, que es la Judea, donde está Jerusalén, donde está Belén, y más abajo Idumea. Sobre esas 4 grandes provincias tenían gobierno un tetrarca, tetrapac, 4 caras, y el tetrarca era rey sobre 4 provincias, delegado por el emperador César romano. Es un misterio la Tierra Santa, porque en Belén, muy cerca de Jerusalén, nace Jesús. En Nazaret, la actual Galilea, vive Jesús, predica mucho en los lados de Cafarnaún, Tiberíades, que son 2 pueblecitos costeros en este gran lago, que no es mar realmente, pero le decimos mar de Galilea, o mar de Tiberíades por Tiberio César, o mar de Cafarnaún por el pueblo de Cafarnaún. Entonces Jesús nace en Belén, en la Tierra Santa, predica en Cafarnaún, en la Galilea, muere en Jerusalén, se cría en Nazaret. Entonces estamos hablando del paso del hombre Dios por una tierra que podríamos llamar bendecida, y parece una tierra maldita por toda esta violencia, por esta exclusión. Y cuando tú vas, por ejemplo, a Jerusalén, que es el centro religioso para las 3 grandes religiones abrahámicas, en su orden de aparición, el judaísmo hace 4000 años, el cristianismo hace 2000 años y el islamismo hace 1400 años, tú ves que todo está controlado por los judíos, y los musulmanes celebran su día santo el viernes en la gran explanada de las mezquitas, la mezquita del Domo sobre la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, donde estuvo el gran templo de Salomón o de Jerusalén. Entonces el viernes celebran los musulmanes, el sábado los judíos y el domingo los cristianos. Exactamente, la 3 veces santa Jerusalén. Bueno, Padre Carlos, vamos a hablar ahora de la sábana santa, que en este momento está en Turín, o reposa en Turín desde hace ya varios años. Padre Carlos, desde que me conozco, hay investigaciones que dicen que es falsa, otros dicen que es veraz, que es realmente la sábana que cubrió al Señor cuando fue bajado de la cruz. Sin embargo, hay un nuevo estudio que dice que es falsa. In questi 2 mesi
En teoría fue la sábana que se usó para cubrir el cuerpo de Jesús para su sepultura. Es el trozo de tela más estudiado en la historia de la humanidad. Sin embargo, ahora un nuevo estudio parece apuntar lo contrario. Cualquier cosa que se diga relacionado con la síndrome de Turín o con el sudario de Oviedo, pues nos interesa mucho, aunque esté equivocado. Y es que este estudio rescata una línea de investigación que ya se desechó en la década de los 70 y 80. Señala que la impresión que hay en la sábana fue realizada mediante una estatua en bajo relieve en la Edad Media y no a través de un cuerpo humano. Para que se produjera por ese mecanismo, había un problema serio. Primero, ¿a qué temperatura tienes que calentar la estatua para chamuscar superficialmente de forma homogénea 4,5 metros de tela sin quemar de más ninguna parte y sin quemar de menos otra? Y encima que salga una imagen coherente. La síndrome no solo tiene una imagen, también tiene manchas de fluidos cadavéricos, sobre todo sangre. Y el problema de la sangre en cuanto la sometes a temperaturas superiores a 50 grados es que se degrada. Lo que sucede es que la sangre de la sábana santa tiene un aspecto demasiado rojo. Desde el Centro de Sindonología de España apuntan a que este estudio no tiene ninguna base científica, tan solo tecnológica. De hecho, científicamente no se puede demostrar que este lienzo mortuorio sea el que se utilizó para envolver a Jesús. No podemos decir que fue con toda certeza esta persona, pero sí podemos decir que la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo cumplen todos los requisitos para ser lienzos funerarios utilizados en el siglo I de nuestra era en la provincia romana de Judea para enterrar a un judío. No podemos afirmar que fue Jesús de Nazaret porque como científicos no lo podemos demostrar, pero sí podemos decir que es nuestro candidato número 1. Ante toda la polémica, este centro ha lanzado un comunicado dando argumentaciones científicas en las que se demuestra que el estudio que desacredita la autenticidad de la sábana santa no tiene validez científica. Desde el año 1898, cuando fue inventada la fotografía, la sábana santa ha sido sometida a todo tipo de estudios, el carbono 14 y no sé qué cuántas cosas, Padre Carlos. Pero unos, como decía ahora, unos dicen que es veraz, otros dicen que es absolutamente negativo, que es falsa, que no tiene nada que ver con el Señor. ¿Usted qué dice? ¿Qué le dice su corazón, Padre? A ver, lo primero es ir a las costumbres funerarias judías. Ellos enterraban a sus muertos y los envolvían en una sábana, un sudario. Y este descubrimiento a finales del siglo XIX, o por lo menos que se empezó a estudiar a finales del siglo XIX, 1898, ha sido objeto de todo tipo de controversias. De entrada hay que decir, la fe de un creyente no depende de si la sábana, el sudario, o como le dicen los italianos, la síndone santa, es veraz, es auténtica, corresponde o no corresponde al cadáver de Jesús. Hay coincidencia entre los estudiosos que corresponde a la muerte, que corresponde a que arropó, cubrió a un muerto en el siglo I y de muerte violenta, y en la región donde muere Jesús. Eso ya es una aproximación muy importante, sin que digamos hay una exactitud del 100%, pero vuelvo y repito, más allá de que hayan avances, sobre todo en la tecnología, que no en la ciencia, que pueda de alguna manera desvirtuar la autenticidad del santo sudario de la síndone santa, nuestra fe no depende de eso. Nosotros en el credo decimos que Jesús murió verdaderamente y que resucitó verdaderamente. Fue un hombre padecido, crucificado, atropellado con crueldad, muerto, descendido de la cruz, colocado en un sepulcro y luego resucitado. Esa es nuestra fe. Lo demás es puro ruido. Y así como hay debate sobre clavos de Cristo, sobre el madero santo, que se dice que Santa Mónica, madre del emperador Constantino hasta el siglo IV, descubrió. Más allá de todo esto, nuestra fe se centra no en realidades materiales, sino en la certeza, primero, de que Jesús como hombre Dios o como Dios hecho hombre vivió. Dos,
que fue un hombre que realizó prodigios extraordinarios a lo largo de su vida, sobre todo sanaciones y liberaciones. Y 3, que por su pasión, muerte y resurrección, por su Pascua, su paso hacia el Padre Dios, nos prometió, nos sanó, nos liberó del pecado personal y nos abrió las puertas a una vida en plenitud, una vida con calidad, una vida en eternidad. Ese es como el anuncio carismático de nuestra fe, y lo demás, digamos, son añadiduras. Ahora, tú me preguntas en lo personal, sí. Pienso que la síndone es auténtica, y pienso que como el cuadro de la Guadalupana, no hay en México más estudios críticos de sectores que se dicen librepensadores o ateos o agnósticos, estudios críticos sobre el lienzo de Guadalupe y el indio San Juan Diego, y que están recogidos en un relato indígena, el Nican Mopowa, y mientras más cuestionan el lienzo de la Virgen, más descubrimientos extraordinarios y podríamos decir casi sobrenaturales se encuentran en el sencillo lienzo que tuvo el indígena Juan Diego, ahora que se van a cumplir 500 años en el año 2031, en 6 años. Igual puede pasar con la síndone o el santo sudario. Nuestra fe no depende de esto, pero desde la fe decimos, ¿por qué no puede ser posible que se haya conservado en el paso de los siglos el sudario que arropó, que cuidó, que convirtió la temperatura, acompañó la temperatura, y que quedaron huellas de esa temperatura, de esa sangre del cuerpo, y luego rasgos de la muerte, porque es casi que como una huella vital en toda la sábana santa de lo que fueron las heridas y lo que fue el proceso de la muerte de Jesús, desde la alta temperatura que tendría antes de morir hasta ya el frío de la muerte. Padre Carlos, la sábana santa nos ha logrado sensibilizar sobre ese martirio de Jesús, y yo diría que este es un estudio más, uno de tantos que se le han hecho, y yo pienso, ¿podría haber algún interés en alguien o en alguien o no sé en quién de invalidar, digamos, esta reliquia tan importante para nosotros? Total. Hoy y siempre, una época ha sido cercanos al modernismo, en otra época ha sido la masonería, ahora anticlericales que no quieren nada del discurso religioso. Hoy la Iglesia y el pensamiento cristiano no es políticamente correcto, no es políticamente aceptado y no es políticamente dominante. De manera que estamos como en los mejores tiempos de Jesús, cuando su propuesta de vida y los valores que acompañaban su propuesta de vida chocaban con las propuestas del viejo judaísmo, que era una religión de exterioridades, de ritualidades y de formalismos, y chocaba con el politeísmo que había en el mundo antiguo de griegos y romanos. De manera que estamos en una etapa muy interesante, y con seguridad que pueden haber fundaciones, pueden haber fondos para financiar, entre comillas, estudios que se les dé un tamiz de tecnológicos o de científicos para desacreditar cualquier rasgo y querer construir una narrativa que ha sido siempre una tentación de los religiosos o antirreligiosos de siempre, y es presentar el cristianismo como un mito. Y si fuera un mito, yo digo, si fuera una mentira no se habría sostenido por 2000 años. Una mentira no habría dado el número de mártires, miles, que han entregado su vida, no habría dado una playa de santos a lo largo de los siglos. De manera que esto es una convicción muy profunda que trasciende el orden emocional, el orden psicológico, y toca lo profundo del ser, su mundo más interno, más espiritual, y allí se desarrolla una convicción de vida que lleva a muchísimas personas a dar la vida por Jesús, como reseñamos en la nota anterior de los cristianos minoritarios en Irak. Así es. Bueno, avanzando en el programa, veamos lo que dice el Dicasterio para la Fe sobre un italiano que dice ver a su suegra y a la Virgen María. Este es Michelino, un cocinero italiano, pero también un supuesto vidente. En 2009 dijo que se le comenzó a aparecer en sueños Livia, su suegra, fallecida 3 meses antes. Le decía que su alma estaba en el cielo y lo animaba a participar en misa, confesarse y rezar el rosario. En 2010 Livia lo invitó a ir a Medjugorje,
pero en las fechas en las que, según ella, se aparecería a la Virgen. Durante el rezo de un rosario en el santuario, Michelino afirmó ver el rostro de María. Tras varias ocasiones, también le habló. En 2011, presuntamente, la Virgen le pidió que crease un Vía Crucis en este lugar que ven. Es el Monte San Onofrio, en el centro de Italia. Desde entonces, son miles las personas que peregrinan hasta allí. Ahora, la doctrina de la fe se ha pronunciado sobre estas supuestas apariciones. Lo ha hecho el prefecto, el cardenal Fernández, en una carta fechada el 25 de julio, a petición del obispo de la diócesis, un largo documento que va detallando punto por punto todo el proceso. El veredicto del dicasterio es no aprobar el culto público ni las peregrinaciones, pero sí que se haga de forma estrictamente privada. Por un lado, señalan aspectos positivos en Michelino, pero por otro, advierten de elementos negativos en este supuesto fenómeno. Si bien se reconocen importantes signos positivos, se advierten también algunos elementos de confusión o posibles riesgos que requieren un cuidadoso discernimiento y diálogo. Además, el anterior obispo prohibió tanto el culto público como privado, pero se incumplió. La doctrina de la fe también ha valorado este aspecto. Nos encontramos entonces ante una herida en la comunión eclesial que ciertamente no es un signo positivo, sobre todo si se rechaza el necesario discernimiento del pastor diocesano. Las cuestiones concretas que pueden aparecer en un presunto fenómeno sobrenatural deben someterse al discernimiento eclesial y no deben seguirse ciegamente. Fue en mayo de 2024 cuando salió a la luz el baremo para tratar los supuestos fenómenos naturales. El Vaticano evita posicionarse sobre si son reales o no, pero ofrece reflexiones que determinan si los hechos están en línea con la Iglesia. Padre, uno se da cuenta de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe mantiene muy a raya todas estas personas que se dicen visionarios, videntes y demás, porque si no la Iglesia se llenaría de este tipo de personas y quién sabe con qué intenciones. A ver, lo primero es, nuestra fe es cristocéntrica. El centro de la fe es la persona divina de Jesús. Dios se ha revelado plenamente en la persona de Jesús. Los santos, con todo lo que los queramos, y la Virgen Santísima, con todo lo que la queramos, quien nos ha dado la salvación, ha sido la Pascua de Jesús, como decíamos hace unos minutos, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo primero decir es nuestra fe es cristocéntrica. Lo segundo, la Congregación para la Doctrina de la Fe trata de ser uno muy prudente, muy responsable y muy estudiosa frente a fenómenos de apariciones donde hay tres juicios. Sí hay un origen sobrenatural, primer juicio. No hay un origen sobrenatural, segundo juicio. O se sigue estudiando el origen sobrenatural de una aparición sin determinar si es cierto o no, el tercer juicio. En este caso, la Iglesia dice, bueno, vemos signos positivos, pero también hay signos que nos muestran, vemos signos de frutos pastorales, un lugar donde hay una cruz en la montaña en Italia y que la gente puede ir a peregrinar, pero también dice, miremoslo con prudencia. La Iglesia siempre pide tiempo, prudencia y un criterio que me parece muy sano. No busquemos clasificar algo como de origen sobrenatural sin antes agotar la causalidad natural. Entonces creo que esto es muy importante, una causalidad natural de orden psicológico, psiquiátrico inclusive, y mirar emocional, fenómenos físicos alrededor del lugar donde pues no es como que a uno le aparezca la suegra, que le aparezca la mamá, que se le aparezca la Virgen Santísima de pronto, pero la suegra no sé qué vínculo tan especial. Suena como a broma, ¿cierto? Suena más como a que broma. Algo serio. Sí, y tener este yerno un vínculo sería muy estrecho con la suegra, sería una suegra mamá, pues muy especial. Que sí, acompañando hasta en sus misiones, ¿no? No sabemos en eso, pero la Iglesia en esto es prudente y nos pide ir con calma, porque no se nos llena el mundo de apariciones y la plenitud de la revelación, nos dice la Lumen Gentium, la Verbum Dei, perdón, nos dice la plenitud de la revelación es en la persona de Jesucristo, que es un documento fundamental en los documentos del Concilio Vaticano II.
la palabra de Dios está cimentada en la persona divina de Jesús que se ha revelado, no en apariciones que se dan a lo largo de los siglos y en distintas latitudes. Si ellas confirman el mensaje, si no van en contravía y si se estudian y ven un origen sobrenatural, la Iglesia las aprueba. Pero de hecho no se obliga a ningún creyente como fe central. La fe central la definimos en el credo de los apóstoles o el credo niceno-constantinopolitano, que oramos sobre todo los días domingos en la Eucaristía, que son 8 artículos de fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, creo en la Iglesia, creo en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna, la vida futura. Padre Carlos, es que inclusive, por ejemplo, a mí dentro de las apariciones que se han dicho, que se dicen supuestamente se han dado, como de la Virgen de la Salette en Francia, a mí esta aparición, por ejemplo, me conmueve muchísimo, pues, porque era la Virgen llorando cuando se apareció a estos 2 francesitos allá, y sin embargo la Iglesia no la tiene como uno de sus apariciones a las cuales les ha dado todo el aval. ¿No es así? Hay varias apariciones que han sido descalificadas bien porque estudiando el psiquismo de los videntes no encuentran todo el equilibrio emocional o psicológico. 2, porque a veces hay un tema más allá de lo económico, hay un tema de cierta importancia espiritual, social y humana frente a los demás, que soy mensajera o mensajero de la Virgen. El Papa Francisco, tal vez con un poquito de humor negro, yo hubiera sido más prudente, decía: la Virgen no es una jefe de correos, de una oficina de correos, que está mandando correspondencia seguida y mensajes en cartas. De pronto fue un poquito fuerte el Papa Francisco y puede herir sensibilidades de algunas personas, pero creo que el principio es sano, mucha prudencia, mirar los videntes, mirar en el tiempo y mirar el mensaje, porque a veces cuando hay un mensaje muy agresivo, la Virgen, por ejemplo, de Garabandal, un mensaje muy agresivo contra los sacerdotes, la Iglesia concluye: la Madre de Dios no hablaría así de sus hijos predilectos. Así es, así es. Bueno, y vamos a finalizar el programa hablando, presentándoles a todos ustedes las historias que inspiran, y hoy concretamente la del héroe del patinete. Ignacio Echeverría era un joven español que murió salvando con un patinete a una mujer en los atentados de Londres del 3 de junio de 2017. Quienes lo conocieron quieren que se convierta en santo. Era un hombre bueno, era un hombre que se tomaba mucho interés por la vida, por su vida, que estaba atento a la vida de los demás, pero lo que lo caracterizaba más era su afán de hacer las cosas bien y de perfeccionarse como persona. Ignacio Echeverría, más conocido como el héroe del patinete, se enfrentó con su tabla a unos terroristas que intentaban apuñalar a una mujer. Su gesto le costó la vida. Los terroristas pretendían atropellar con una furgoneta a los peatones de Londres. Si no fuera por el sacrificio de Ignacio, el atentado habría sido peor. Le empujó su vida de fe. Practicaba los sacramentos semanalmente, que en alguna temporada, una temporada larga, estuvo yendo a un grupo de acción católica. La fe era un factor muy importante en el que se apoyaba. Ahora, tras cumplirse los 5 años desde su fallecimiento, la Diócesis de Madrid ha iniciado los pasos previos requeridos para iniciar su posible proceso de canonización. A la Iglesia le lleva a discernir que realmente existe una posibilidad de abrir el proceso. Ignacio tiene pues cada vez más fama y por tanto es muy probable que dentro de no mucho tiempo, quizá en este curso, como tarde en el curso que viene, comience formalmente el proceso de beatificación y canonización de Ignacio. Estos procesos, aun siendo bastante prolongados, hacen que la diócesis los viva con un especial interés. Nos llena pues de orgullo, nos llena de alegría saber que un hijo de nuestra Iglesia ha tenido este gesto precioso de entregar su vida para salvar a otras personas, movido por el amor a Dios y el amor a sus hermanos. La familia de Ignacio está convencida de que su hijo ya tiene su lugar en el cielo, pero le gustaría que fuera oficialmente canonizado y buscan un milagro por su intercesión. La forma en la que muere, pues
fue un acto de generosidad, en mi opinión, extremo, que puede ser un gran ejemplo. Nuestros jóvenes deben pensar que vale la pena capacitarse, porque los más talentosos, los más capaces, en ese esfuerzo, si se perfeccionan, harán una labor útil que será buena para todos. Ignacio, junto a su inseparable patinete, entregó su vida movido por la generosidad y el rescate de la vida de otros. Ya se encuentra a un paso de ser reconocido siervo de Dios. Qué bonito. Ignacio arriesgó su vida por una mujer que no conocía en un país que no era el suyo, ¿no? Sí, son los actos de heroísmo silenciosos, cotidianos, en lo que me gusta llamar los santos de a pie. Hay los santos muy exaltados, muy mediáticos, pero entre nuestras familias, nuestras abuelas, vecinos tal vez, compañeros o compañeras de trabajo, hay héroes anónimos que ofrecen su vida, y de ahí que el Papa Francisco, por ejemplo, en el caso de una religiosa colombiana, la religiosa Glorina Restrepo, y el sacerdote español La Vaca, que fueron asesinados por indígenas ecuatorianos y que reseñamos en un programa anterior, hace un poco más de 40 años, o cerca de 40 años, él diga, hay una vía nueva de canonización o de santificación, que es la ofrenda de la vida. Es este caso que acabamos de ver, cómo una persona es capaz de ofrendar su vida, generar donación de su ser, sin límites, hasta el heroísmo, y sin buscar ni mucho menos protagonismo. Así es, Padre Carlos. Bueno, Padre, muchísimas gracias por su asesoría en el programa. A ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos, por compartir este espacio con otras personas. Los esperamos en un próximo programa. Por lo pronto, también muchas gracias a Men Comunicaciones, Ron Reports y Adrián Maduro en el Control Master. Que estén bien. Y en este mes de la Biblia, mes de septiembre, que aprendamos a amar la Biblia, a orar la Biblia, a leer la Biblia. El Señor los bendiga. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.